Bueno, familia, bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a un nuevo video más de mi canal. Estoy cada vez más contento como todo va tomando cada vez más forma. Cómo puedo continuar como con una saga, ¿no?, de videitos para que se vaya comprendiendo cada vez más todo esto. Quiero que se entienda de que todo está básicamente sincronizado de una manera bastante adrede. Por ahí suelo hablar, ¿no?, de videos a cómo van surgiendo los días, pero tanto en la parte de entrenamientos como ahora lo que estoy haciendo es básicamente que por ahí algunas seguidillas de videos tengan una congruencia, ¿no?, que vayan alineados como para que puedan ver uno, después puedan ver otro y vayan entendiendo precisamente lo que voy compartiendo, ¿no?, y la información que voy precisamente queriendo bajar y que, a ver, casi siempre me pasa, ¿no?, que es como que en una semana hay un tema que me viene para ser hablado y que todo tiene que ver con todo. Entonces empiecen a prestar un poco más de atención en ese sentido a cómo está armado el cronograma de mis videos, porque no siempre es así, pero muchas veces sí. Entonces, familia, quiero conectar el video anterior que hablamos un poco de el subconsciente, cómo son los mecanismos para que nosotros podamos entrar por medio de nuestra manera consciente al subconsciente y cómo es el proceso para que uno pueda entenderlo, ¿no?, sobre todo en la etapa que está, sobre todo las infinidades de cosas que no se saben, como también cuando uno se sabe esa información, cómo puede empezar a aplicarla y cómo es el proceso, digamos, de aplicar, ¿no?, que hay que sumergirse en un tiempo, en una incomodidad, en un sufrimiento, en un dolor, para poder llegar a esa programación. O sea, tenemos que entender que el sufrimiento, la incomodidad, el dolor, es básicamente algo que tenemos que sumergirnos y tenemos que empezar a familiarizarnos, sobre todo con la incomodidad, sobre todo con el dolor. Y después va a haber sufrimiento, familia, hay que entenderlo. O sea, ¿cómo crece un músculo? Un músculo no crece por ir a repetir una serie y hacer 8 series. Tiene que haber un dolor. Y tienen que sufrir. Y tienen que romper las capas del músculo para que realmente romper la fibra, para que después se regenere y se haga más grande. Y es así absolutamente con todo. Entonces, ya que el video anterior lo pudimos básicamente desglosar a cómo entrar al subconsciente, quiero que ahora empiecen a prestar una atención sobre todo de qué manera nosotros podemos entrar no solamente desde una dirección consciente, sino a dónde debemos de llevar nuestro enfoque, ¿no? Y nuestro enfoque debe ir hacia nuestro cuerpo, hacia nuestra mente y hacia nuestra alma. O sea, nosotros tenemos que empezar poco a poco a mejorar nuestros estados emocionales, tenemos que empezar a mejorar nuestro físico, tenemos que empezar a conectar más con nosotros mismos. Si hay personas que están completamente desconectadas de su interior, no pasa nada, hay que empezar a conectar. Conectar es sencillo, es básicamente seguir tu sentir, empezar a hacer las cosas que te gustan verdaderamente y empezar a desautorizar bastantes cosas que ya sabes que tenés que desautorizar. Después tenés que, a ver, al cuerpo y lo que sería básicamente a la mente es con creencias. Tenemos que empezar a precisamente pensar y creer distinto. Nosotros por medio de creer distinto y de pensar diferente vamos a empezar a sentir distinto. Entonces, hay que meterse y sumergirse en los tiempos que requiere que estas nuevas creencias, estos nuevos paradigmas, estas nuevas ideas que yo voy adquiriendo se compenetren en uno y que necesita sí o sí del aplicar, de la práctica y que deben de hacerlo. O sea, después van a empezar a entender de que como quieran adquirir algo, es totalmente posible de adquirirlo y que van a entender el mecanismo de cómo adquirirlo se, para que luego ingrese en el subconsciente. Recién venía y, o sea, venía pensando y me trabé porque, a ver, es un ejemplo que yo estoy viviendo un montón y que es una locura cómo realmente en tan poco tiempo yo hoy en día es el plan que más disfruto, es el plan que más me conecta conmigo, literalmente. Y acá puedo abrirme y se me dan ganas de compartirles de todo, pero no quiero confundirlo. Pero por ejemplo, yo jugué al básquet profesional y competí siempre en el alto rendimiento y mi costumbre para con correr y para con entrenar y hacer la actividad física siempre fue dentro de la cancha. Y siempre fue con una pelota y siempre fue como con algo que me motive a correr, ¿no?, y a moverme.
Y jamás lo había hecho de una manera de salir a correr a la calle. O sea, sí lo hacía por ahí cuando estaba fuera de temporada, pero no me gustaba para nada, era como horrible, horrible. O sea, es más, lo odiaba, lo odiaba. Y hoy en día es el plan que más disfruto. Hoy es el día que básicamente me encanta salir del gimnasio y salir a correr media hora, 40, 45 minutos y poder estar ahí viendo el paisaje, corriendo, conectando conmigo, cómo se me va elevando la frecuencia y cómo voy conectando cada vez más con mi interior, con mis pensamientos, con mis emociones. ¿Y a qué voy con esto? Yo dejé de jugar en julio de 2025 y estamos en febrero de 2026. Es prácticamente 6 meses. 6 meses. Lo que a mí me llevó hoy en día que sea uno de los planes más lindos y que más disfruto de mi vida. Esto es real, familia. Esto es real. Es más, los días que no salgo a correr es como que me falta algo, ¿viste? Y así y todo, mi mente me sigue frenando y me sigue como queriendo boicotear y me sigue como muchas veces poniéndome el freno. Pero no puedo estar, o sea, si estoy un día sin correr, ya cuando vuelvo es como que me quiero comer la corrida. Pero ¿a qué voy con esto? Algo que yo odiaba, algo que a mí no me gustaba, algo que yo no podía ni ver. A los 6 meses es el mejor plan de mi vida, básicamente en el área física. Yo lo disfruto mucho más, sinceramente, hoy en día que, por ejemplo, hacer obviamente que la escalera, obviamente que meterme en una cinta, obviamente que hasta te diría que estar dentro de la cancha. Aunque estar dentro de la cancha yo lo disfruto desde otro lado, porque está la conexión con la pelota, está la conexión con el tiro, yo disfruto mucho eso en la cancha. Pero digamos, la parte física, creo que me gusta mucho más correr al aire libre, correr en un paisaje, correr ahí con los auriculares, correr con mis pensamientos, porque estoy yo, mi conexión interna, mi sentir, conectando a tope con mi mente, con pensamientos prósperos, y la verdad que se retroalimenta toda una energía de movilidad de cuerpo, de emoción, de pensamiento, que es un viaje personal, las corridas que son únicas. Y en la cancha, por ejemplo, a mí me gusta ir a entrenar solo porque conecto mucho. Pero cuando voy con chicos a entrenar y demás, es como que ya es otro mood, porque hay otras personas, es otra conexión, es diferente. Pero fíjense cómo constantemente nosotros podemos estar conectando con nosotros mismos. Acá me abrí un poco de tema, pero, o sea, les conté cosas personales, en eso me abrí, pero quiero que se entienda y que ustedes lleven la conciencia y la atención a lo que le acabo de decir. Algo que yo odiaba en 6 meses es el mejor plan de actividad física que básicamente hoy tengo. Entonces quiero que ustedes entiendan cómo nos podemos precisamente programar hacia algo que en realidad desconocía yo. Pero como mi versión más elevada siempre, siempre y todos los días sale a hacer un cardio, sale a correr, yo cuando dejé de jugar sabía que tenía que salir a correr todos los días. Entonces, por más que a mí en ese momento no me guste y yo lo odiaba, yo salía a correr porque mi versión más elevada sale a correr. Ese era mi mindset en ese momento que yo lo odiaba. Entonces acá está el claro ejemplo del proceso creativo de cómo entrar al subconsciente y que después encima a mí digamos, se me manifieste como hoy en día el mejor plan. O sea, realmente una cosa que ustedes lo escuchen y lo sientan, perdón, que lo escuchen, otra cosa es sentirlo. O sea, realmente yo amo salir a correr y estar en ese mood. Y decir, hace 6 meses yo lo odiaba y me tuve que hackear constantemente de mi versión más elevada lo hace, no me importa básicamente cómo yo piense hoy, cómo sienta, que era incomodidad absoluta, era un sufrimiento absoluto, no veía y no paraba de ver la hora para que termine, cuánto falta 20, cuánto falta 15, cuánto falta 10, esos últimos 10 minutos eran la muerte, eran la muerte. Pero siempre tuve una mentalidad, como viste, de empujar y demás y de superación, que es lo clave. Tenemos que tener una mentalidad de superación, familia, si no mejoramos y no potenciamos y no nos ponemos más picante en ese sentido con respecto a la mente y ponernos en modo supervivencia y en modo superación, va a ser muy difícil que empecemos a adquirir cosas nuevas y sobre todo que podamos cambiar. A ver, para tener la realidad que ustedes quieran tener, tienen que cambiar la persona que son. Y para cambiar la persona que son hay que superar. Y para superar hay que forjar la mente. Y para forjar la mente hay que incomodarse. No queda otra. Me acuerdo que me decía dos cosas, familia. O sea, pensar desde la versión más elevada es sinceramente lo mejor que pueden hacer. O sea, copiar comportamientos de la persona en la que a ustedes los motiva, en la que a ustedes precisamente les encantaría tener básicamente sus resultados. Porque, a ver, nuestro ideal existe ya en física.
de manera física, ¿no? O sea, cómo se maneja, cómo se mueve. Lo clave es manejarse como esa persona, tener el mindset de esa persona, pero hacerlo de manera auténtica. ¿Se entiende? O sea, yo, por ejemplo, con mi mentor, que es Yados, a mí me encanta su estilo de vida, de que viaja, de que tiene todas las áreas completamente check, de que el tipo cumplió todos sus deseos y todos sus objetivos, su filosofía de vida, pero yo todo eso me lo llevo a mí. Yo no quiero ser entrenador fitness, yo no quiero ser, no quiero comprar Lambos, no, yo quiero mi visión. Entonces copiar los comportamientos y el mindset de esa persona para llevarlo hacia mí y desde la autenticidad de uno, básicamente expresarse en la vida. Y que ahí está el truco, ahí está la clave. Eso es lo clave. Entonces, o sea, no radica más que en el copiar el pensamiento y el mindset de alguien superior y elevado y que tenga resultados que yo quiero tener. O sea, Yado tiene el físico, la economía, la vida, la pareja, eh, su mentalidad espiritual, la conexión con Dios, tiene todas las áreas check. Entonces a mí fue una persona que me motivó siempre por la fe que irradiaba y que después de tanto tiempo estar trabajando con él, pude descubrir muchísimas cosas que a mí también me hizo descubrir, me potenció, pero que a ver, yo a Yado le copié la rutina desde el primer momento que lo conocí. O sea, es levantarse temprano, es capacitarse, es romperse en el gimnasio, es sufrir, era hacer los cardio, todo lo que él decía era religión. Y que, a ver, hoy en día yo dejé de hacer un montón de cosas que hacía en mis principios, porque ahora es otra, y son otros los niveles, y es otra básicamente de las cosas que tengo que hacer, pero en su principio fue copiar comportamientos a morir. A qué hora se levanta, cómo entrena, cómo come, qué es lo que dice, qué es lo que hace, pum, 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 pum. Y todo eso te hace alinear a una mejor versión tuya, y esa mejor versión tuya en construcción constantemente en el tiempo te hace tener nuevos discernimientos, nuevos niveles de conciencia, te hace ver las cosas diferentes. No es lo mismo estar operando 3 semanas que 3 meses. No es lo mismo estar operando 3 meses que 6 meses. No es lo mismo 6 meses que 9 meses. Entonces, constantemente estás mejorando y constantemente estás incomodándote. Y va a haber sufrimiento y dolor. Pero es como básicamente hay que hacer las cosas porque nosotros tenemos que convertirnos en esa persona. Y para convertirnos en esa persona tenemos que precisamente hacerlo, hacerlo. Recuerden que son 4 pasos. Es no tener la información, después tener la información y no saberla hacer, después tener la información y saberla hacer y hacerla, y ahí está el sufrimiento y la molestia y el dolor y la incomodidad, hasta que después del tiempo la corrida termina siendo el mejor plan de mi vida hoy en día. Cuando hace 6 meses yo lo odiaba y pasé por este momento odiándolo. ¿Saben qué me decía cuando corría en Rosario? No, es muy gracioso. Gracias Dios, amo correr. Me encanta correr. ¿Cómo disfruto correr? Y la verdad que me estaba sintiendo que por favor que termine el tiempo. Pero son maneras de hackearse, o sea, la palabra es muy poderosa. Es muy poderosa, muy poderosa. Me acuerdo que me decía eso, qué lindo es correr, cómo disfruto correr, me dolían los pies, tenía los tobillos que me molestaban, corriendo en el cemento, en el Parque de Rosario, ahí como queriéndome. Y así, al tiempito, lo empecé a disfrutar, lo empecé a disfrutar. Hoy sinceramente lo amo. A eso voy. Hoy es mi plan favorito de, básicamente, es más que el gimnasio. Me gusta más que el gimnasio. Entonces, entendamos que nos podemos programar a gusto y semejanza como nosotros queramos. Y que lo clave es que nos podamos crear a base de hacia dónde queremos ir. Por eso siempre es, y recomiendo que lo más lindo y lo más importante, es que ustedes se puedan acoplar a alguien, para poder copiarle básicamente todo. Lo más poderoso son los pensamientos, siempre van a ser los pensamientos, pero en un principio se trata de comportamientos. Se trata de comportamientos. Por más que vos no entiendas por qué hace eso de esa persona, se trata de comportamientos. Familia, quiero que se entienda un poquito más sobre lo importante que es atacar el área del cuerpo, la mente y el alma, porque es lo que a nosotros nos expande, es lo que a nosotros nos hace básicamente crecer. Tenemos que expandir nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma hacia nuestro ser. ¿Cómo sería eso? Romper creencias que nos potencien nuestro sentir para con la vida. Más allá de lo que hagamos, para con la vida, cómo me estoy sintiendo, cómo estoy pensando, cómo me estoy tomando las cosas en la vida, cómo me estoy tomando mis relaciones, cómo estoy con mi mujer, cómo estoy con mi novia, cómo soy como padre, cómo soy como hermano, cómo soy como hijo, cómo soy como amigo, cómo soy como lo que fuese, lo que fuese. O sea, cómo soy como persona. Primero persona, ¿no? O sea, ¿cómo soy?
¿Qué mentalidad tengo ante las cosas? ¿Cómo, obsérvense, cómo me tomo las cosas? ¿Qué me produce esto? ¿Por qué siento esto? ¿Qué me está pasando acá? Después la otra área es la conexión interna, como le decía, o sea, deben de conectar internamente. Conectar internamente es precisamente, a ver, yo lo llevo mucho a poder siempre hacer algo que me gusta, porque lo que me gusta es básicamente una señal de hacia dónde ir, ¿no? Y una conexión interna también básicamente es conectar y ser sincero mediante la observación en cómo estamos sintiendo, cómo estamos básicamente pensando. O sea, eso es la clave, eso es la clave. A ver, la mente y lo interno, ¿no? Y conectar con el alma va muy de la mano, porque nosotros podemos observarnos cómo sentimos y por medio de eso es cómo pensamos. Entonces, nuestra mente nos termina determinando básicamente nuestro sentir, o en realidad, no al revés, en realidad nuestro sentir nos determina cómo estamos pensando. Y nosotros podemos modificar nuestro sentir por el medio de la mente. Así es como se cambia. Nosotros podemos modificar nuestro sentir, nuestra conexión interna, mediante por cómo pensamos. Pero cómo estamos sintiendo nos determina cómo estamos pensando. Y si nosotros no modificamos nuestros pensamientos, vamos a estar constantemente siendo pensados de la misma emoción, siendo pensados de la misma vibra, siendo pensados desde la misma conexión interna. Entonces, listo, yo me siento negativo, es porque pensás negativo. Hay que modificar esos pensamientos para empezar a sentirte mejor. Entonces, mente y alma, sí o sí mente y conexión espiritual, familia. Inviertan tiempo en leer espiritualidad, porque somos un ser espiritual y nuestra energía la tiene el espíritu. El espíritu es la energía de vida que nosotros llevamos dentro. Y después está la parte del cuerpo, ¿no? O sea, ahí podemos meter la salud, podemos meter cómo estamos físicamente, si entrenamos, si no entrenamos, si vamos al gimnasio, si hacemos cardio, si comemos sano, si hacemos ayuno. El ayuno, por ejemplo, el ayuno ataca las tres áreas. El ayuno es una locura. El ayuno es una locura. Te ataca la conexión interna, te ataca la parte mental y te ataca precisamente en el cuerpo. Te ayuda en el cuerpo, absolutamente tiene beneficios alucinantes. Te hace cada vez más fuerte mentalmente porque tenés que sustentar el ayuno y te incomoda y tenés que estar cumpliendo esas horas y cuanto más las estires después de un tiempito mejor porque te va a hacer más fuerte mentalmente y sobre todo cuanto más fuerte mentalmente te haces, más conexión interna tenés porque tenés menos cosas en la panza, hay menos alimento, hay más tiempos prolongados de no digestión, hay una presencia y una claridad muy grande, al cuerpo sinceramente le hace muy bien. Hay que comer cada vez mucho menos, pero mucho menos, mucho menos. El ayuno es alucinante. El ayuno impacta en las tres áreas. Impacta en las tres áreas, en el cuerpo, en la mente y en el alma. Y en esta parte, y en este ayuno que uno puede llegar a hacer por medio de prolongar el tiempo, es increíble cómo precisamente lo lúcido que está, lo claro que está, cómo puede pensar mejor, cómo puede sentir mejor, cómo le vienen pensamientos que realmente muy lúcidos, muy claros, que te lo da básicamente esta conexión interna. Pero fíjense cómo el ayuno te ataca las tres áreas, es una locura, es una locura. La parte del cuerpo, la alimentación es fundamental y deben de entrenar, todos, deben de ir al gimnasio todos los días, deben de ir al gimnasio todos los días y deben de hacer un cardio todos los días. Y el cardio no es correr una hora, el cardio es correr media hora, otro día te haces una caminata 40 minutos, otro día agarrás y te haces un ejercicio distinto, con un poco más de intensidad, con un poco de menos, lo van variando, pero tienen que hacer la actividad diaria 30 minutos, 40 minutos, por lo menos, por lo menos, por lo menos. O sea, salgan a caminar, hagan un día caminata, otro día trote, otro día caminata, otro día trote, otro día caminata, otro día trote. Toda persona puede salir a hacer actividad física todos los días, o sea, a correr todos los días. Si hoy en día te parece exigente, hacé uno y uno, pero lo tenés que hacer. Y conectá con vos, conectá con la caminata, conectá con tus reflexiones, conectá con tu vida, conectá con tu observación de las cosas, conectá con todo, conectá con lo que va, con lo que sos y con lo que estás creando y con tu realidad. Esto es fundamental. Entonces fíjense cómo nosotros ya con
con estas tres áreas podemos empezar a adquirir nuevos comportamientos, nueva manera de pensar, porque a ver, para cambiar nuestra realidad tenemos que cambiar quiénes somos, y para cambiar quiénes somos tenemos que empezar a pensar distinto, actuar distinto, comer distinto, hacer nuevas cosas, juntarse con otra persona, empezar a interiorizar otra información, empezar a moverse en lugares diferentes, porque si no es imposible. Si no es imposible que las cosas cambien. Es imposible que las cosas cambien. Tienen que básicamente asumir la responsabilidad. Asuman la responsabilidad de su vida. Asuman la responsabilidad de que no tienen las cosas que quieren tener y que les gustaría tener, pero que no las tienen porque precisamente no hicieron las cosas que hay que hacer. Y no son las personas que tienen que ser. Pero si ustedes se predisponen a ser esa persona y empiezan a hacer las cosas que hay que hacer, eso que a ustedes tanto les gusta y quieren, lo pueden lograr. Basta de echar culpa. Responsabilícense. Y el mecanismo es así. Es así. Hay que romper esas capas, que es al principio. Es entender el mecanismo y cómo una cosa que adquirimos ya la superamos y la superamos conscientemente, que es lo más importante, superar las cosas conscientemente. Yo hice que suceda esto. Yo creé que se vaya esto de mi vida e implementé esto. ¿Saben con qué me pasó a mí esta experiencia y que fue el trampolín absolutamente a todo? Que ahí fue cuando yo realmente hice conciencia de que qué locura, loco, puedo cambiar, y fue tan en nada, porque realmente, ahora yo me doy cuenta, se dio de una manera en la cual se mezcló y estaba todo junto, estaba toda la poción perfecta para que se haga todo rápido, de manera sumamente abundante y en nada de tiempo. O sea, yo en un mes y medio, en 2 meses, como una locura, dejé de enojarme. Dejé de enojarme y de vibrar ira. Obviamente que después había un poco de destellos, pero ya sabía cómo operarla. Y después desapareció de mi vida. O sea, sacar la ira de mi vida fue el trampolín a la transformación absoluta. A la transformación absoluta. Porque yo no sabía este mecanismo. Nada más que con el deseo de cambio que tenía, el hambre que tenía, la fe que vibraba en que yo voy a cambiar, basta. Venía de prender fuego absolutamente toda mi vida. Y sobre todo con un deseo de cambio absoluto. Adquirí nueva sabiduría y la apliqué como un desgraciado. La apliqué como un desgraciado, con el sentimiento de fondo y con una atención y una energía a querer modificarlo. Yo todo esto lo hice sin saber. Después yo toda esta información me la encontré. Y es una manera de cómo vivir, de cómo operar y hacer que las cosas sucedan. Y me la fui encontrando en el tiempo, y cuanto más me analizo, a cuanto menos información tenía, y cuanto más guiado por mi conciencia era, porque yo era, o sea, le empecé a hacer caso a mi sentir y a mis pensamientos. O sea, digo, qué locura, yo estaba haciendo todo esto, que hoy en día es información a cómo vivir, cómo operar, de manera sin saberlo, de manera natural, por seguir mi sentir y seguir mi conciencia. Es una locura. Lo clave es la atención, la energía, el deseo de cambio y el aplicar. Ya está, ya está. Ahí volás. Si le haces caso a tu conciencia, a tu sentir, y tenés una atención y una energía a eso, obviamente que hay que tener información. Yo tenía la información porque la estaba encontrando, pero después todo lo demás, atención, energía, enfoque, deseo, ganas de aplicar, estar predispuesto al cambio, estar 100% con ese deseo ardiente, la fe de fondo, todo eso ya estaba de manera sin que yo decía, tengo que tener fe, tengo que estar predispuesto al cambio, tengo que poner la energía acá, fue todo de manera natural. Y a la ira la hice así, en nada. 31 años de ira para realmente empezar a mejorar abismalmente por todo esto. Entonces, hice el procedimiento sin saberlo, y eso fue el trampolín que a mí me dio básicamente para decir, bueno, ahora tengo que dejar de hacer esto, ahora dejo 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 de hacer esto. Y hoy en día, teniendo la información y sabiendo en quién me tengo que convertir y las cosas que tengo que atacar de manera consciente y que sé que están metidas en mí de manera inconsciente por toda mi vida, como por ejemplo hoy me pasa a mí con la alimentación y el realmente clavar los macros donde lo tengo que clavar, y que cada 3 semanas me está pasando que me como la heladera, yo sé que tengo que sumergirme en esa misión hoy en día. Porque a las 3 semanas me como la heladera, y me viene pasando de hace 6 meses. A las 3 semanas me como la heladera. Entonces, yo ya sé que cada vez me tengo que hacer más fuerte para cuando llegue ese momento.
Y yo sé que ahora, en 3 semanas, va a llegar ese momento. Y que cada vez me estoy armando mejor mentalmente, con herramientas, para que cuando llegue ese momento yo poder superarlo. Y así consiste. Y cuando vos, ¡pum!, superás eso, ya lo metés en tu inconsciente, ya programaste tu cuerpo, ya programaste tu mente, ya tenés las herramientas. Y después es solidificar eso, solidificar eso, solidificar eso, solidificar eso, solidificar eso. Y cuando solidificaste eso, ¡pum!, se metió en el inconsciente y ya está. Ya pasa a ser parte del pasado, que cada 3 semanas me quiere comer la heladera. Antes me comía la heladera 3 veces por semana. Después fueron 2, después fueron 1, después fue cada 15 días, después fue cada 20. Hoy en día estoy en el nivel de que es cada 3 y me pasa. Y con un plan, y con un entrenador, y con un coach, y es como que, bueno, necesito más herramientas. Y necesito cada vez más manera de discernir las cosas para superarlo. Entonces, creo que se entienda, familia, de que siempre es igual. Nada más que nosotros nos vamos modificando y nos vamos cambiando, y vamos elevándonos. Y por medio de eso, nosotros tenemos más herramientas y estamos más preparados y tenemos más carácter y somos más poderosos para enfrentar las cosas que tenemos que enfrentar de ese nivel. Pero ustedes no pueden ser nivel 0 y querer hacer cosas de nivel 50. Y no pueden ser nivel 5 y querer hacer cosas de nivel 25. Y tampoco deben ser nivel 25 y hacer cosas de nivel 8. Porque retrocedés y te va para atrás y estás yendo a tu vieja versión. Entonces, constantemente es hacia arriba y constantemente se pone más lindo y más picante, pero a ver, es hermoso porque nosotros nos vamos sintiendo muy capaz y cada vez con más herramientas y más carácter y vamos transformándonos constantemente hacia esa visión, nosotros como ser, y Dios paga por absoluto. ¿Por qué les digo cuerpo, mente y alma? Porque eso es la plena conexión con Dios, porque eso lo va a hacer a ustedes potenciar su espíritu, su energía de vida, y su espíritu es la plena conexión con Dios. El cuerpo, la mente y el alma, y yo le pongo siempre más el GPS. ¿El GPS qué es? Esa visión que vos tenés, esa visión que tanto te gustaría vivir. Entonces, familia, deben de llevar la atención a eso. Y después a su hacer. Y después a su hacer. Es fundamental su hacer. O sea, hacer lo mismo en su hacer. Yo era jugador de básquet profesional, ok. ¿Cómo pensaba ese jugador de básquet profesional? Tanto adentro como fuera de la cancha. ¿Cómo pensaba? ¿Qué cuerpo tenía ese jugador de básquet profesional? ¿Qué cosas hacía para su cuerpo? Perfecto. ¿Cómo conectaba y cómo sentía adentro de la cancha? Observarse cómo sentimos adentro, cuando perdemos, cuando ganamos, cuando las cosas se dan, cuando no se dan. Porque el hacer nos termina básicamente, es como yo lo llevo a una segunda capa, ¿no? Nosotros somos ser. Y como que nuestro hacer es como que va nuestro ser a hacer. Pero nuestro ser en el hacer actúa diferente para que con la vida, básicamente a las exigencias que tiene, ¿no? Más en el alto rendimiento. Aunque deberíamos de ser siempre lo mismo y llevar ese ser a todos lados. Pero es muy importante llevar esa atención y esa energía y ese estudio de cómo somos por fuera y cómo somos nuestro ser. Para que cada vez se convierta en uno. Y esto va hacia todos lados, ¿no? O sea, no tenemos que ser una persona con nuestros padres, una persona con los amigos, una persona con la pareja. O sea, realmente si sos eso, estás totalmente alejado de tu ser. No sabés quién sos. Tenés 5 caretas, 8 caretas, 10 caretas. Hay que... Todo tiene que venir al ser. Todo tiene que venir al ser. Y lo clave es que nosotros podamos ser ese ser único en todo. Con nuestros padres, con nuestra pareja, con nuestros amigos. Nosotros somos esto. Pero no desde el ego, sino del crecimiento constante. Porque en ese crecimiento constante vos cada vez te conoces más. Y cada vez te expandís más. Y cada vez profundizás más con vos. Y conectás con tu verdadera esencia. Entonces yo soy esto. Y a medida que cada vez, o sea, a medida que crezcan, van a forjar más carácter, más carácter, más carácter. Y su esencia va a ser única. Y ustedes van a tener y van a empezar a tener estándares por su dedicación. Y al crecer, van a dejar de resonar en un montón de lugares que resonaban. Porque estás cambiando quién sos, ya no resonás más ahí. Y esos son los estándares que uno va ganando a medida de su crecimiento. Entonces, familia, tenemos que en todo lo que engloba la vida, llegar a nuestro ser y de nuestro ser empezar a englobar la vida. Eso es lo fundamental. Nosotros no podemos ser distintos con nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en lo que hacemos,
no podemos ser distintos en donde nos movemos y en los planes sociales, no podemos ser una careta en cada lado. Nosotros tenemos que ser de nosotros hacia el mundo y no que el mundo venga hacia nosotros. Pero eso te lo da la construcción interna, la conexión interna, el trabajo, la dedicación. Así que familia, esto es una manera también de cómo ser conscientes las áreas que debemos de atacar para programar nuestro consciente y empezar a transformar nuestra persona. Ustedes ya saben que yo siempre predico y es todo y absolutamente todo el ser. Por eso esta programación primero debe de ir al ser en cuerpo, mente y alma, y que después es lo mismo para con el hacer. Después la actividad que yo haga, si yo no tengo los resultados en la actividad que yo haga, tengo que hacer el mismo mecanismo de programarme en el subconsciente para hacer nuevas cosas ante la actividad que estoy haciendo. Si yo no estoy entrenando y soy jugador de básquet, tengo que entrenar más. Si estoy tirando al aro y capaz que me doy cuenta que estoy tirando menos, tengo que tirar más. Si tengo que precisamente ser más atento, llevar más atención, dejar de ser un distraído, dejar de ser vago, te tenés que sumergir en prestar más atención, te tenés que sumergir en poner más acción, te tenés que sumergir en matar esa pereza, te tenés que sumergir en estar más concentrado, en decir, bueno, yo este entrenamiento no me equivoco. O sea, soy desconcentrado y me equivoco 10 veces, ok. Tenés que empezar a equivocarte 8 o 7. De 8 a 7 tenés que empezar a equivocarte 5. De 5 a 3 hasta que no te equivoques. Basta de vivir desconcentrado toda la vida y de normalizar que sos así y que en los entrenamientos te podés equivocar 8 veces. No, llevar la atención a no equivocarte. Porque si vos llevas esa atención y esa mejora a no tener errores en los entrenamientos, eso te va a llevar a no tener errores en los partidos. O sea, a tener cada vez menos errores. Pero si yo voy al entrenamiento y vivo desconcentrado y vivo haciendo un entrenamiento de una manera así como que no pasa nada, te va a pasar en los partidos. No creas que porque vos después te concentres porque es el partido lo va a poder hacer. No, eso es la mentira más grande que hay. Porque después te equivocás 2 veces, 3 veces, te frustrás y te venía abajo y decís, este no es mi partido. No es tu partido porque no estás preparado. No es tu partido porque vivís desconcentrado todos los días que tenés que entrenar. Y los entrenamientos es entrenamiento. Y los entrenamientos es preparación. Tienen que entender eso. La preparación diaria que tienen cada día en los entrenamientos, en concentración, en enfoque, en tiro, en dedicación. Tienen que ser conscientes de eso. Analícense y obsérvense qué tipo de jugador son. Y vayan todos los días a mejorar sus armas y a mejorar sobre todo esa parte invisible que solamente ustedes saben y que también se nota para el que lo sabe ver. Pero tienen que mejorar en estar más atentos, en no equivocarse, en que cuando se dicen las jugadas, no perderme, en todo lo que cada uno tenga que mejorar. Deben llevar una atención también a absolutamente todo. Todos somos muy completos y tenemos abismales áreas por qué mejorar. Y las personas y los jugadores no mejoran lo visible, que es el tiro. Y la parte invisible que hay, básicamente, para cada día ir a perfeccionar y ir a mejorarse, es infinita y abismal. Infinita y abismal. Es más, los años de carrera, no sé si le da para potenciar todo lo que somos como seres humanos ante el deporte. Ante la vida. Ante la vida. Porque hay tantas cosas que observar y que empezar a llevar una atención para realmente potenciarnos y mejorarnos, que el ir a tirar, que el hacer los ejercicios, que el ir a entrenar, que ir al gimnasio, es algo que deben de hacer y que es algo mínimo. Porque el poder radica precisamente en todo lo invisible, en toda esa emoción, en todos esos pensamientos, en esa atención, en esa energía, a dónde se va mi mente, a dónde se van mis pensamientos, qué tipo de emociones voy sintiendo, cómo fluctúo, cómo soy cuando las cosas salen, cómo soy cuando las cosas no salen, cómo me comporto, cómo trato a mis compañeros, con qué energía entreno cuando las cosas salen y no salen, con qué energía me voy encontrando a medida que los resultados se dan y no se dan. ¿Me desconcentro más cuando estoy cansado? ¿Puedo seguir concentrado por más que esté cansado y dolorido? ¿Pongo excusas? ¿O en realidad es que estoy muerto y no doy más? ¿Me vivo empujando? ¿Vivo yendo al límite? ¿O la verdad que cuando estoy cansado y hierro, suelto? ¿Soy buen compañero? ¿Apoyo? ¿Soy positivo? Familia, o sea, realmente. Y si estoy dentro de una cancha, que yo me observo absolutamente todo y me he estudiado todo esto, es como que se me vienen más cosas para compartirle. Y acá lo estoy diciendo desde la silla sentado.
Cuando yo conecto con el entrenamiento, empiezo a conectar con absolutamente todo ese tipo de cosas, porque me vivo observando en mi vida, que en realidad primero fue observarme y estudiarme absoluto en la cancha de básquet para perfeccionarme como jugador. Y después todo eso lo llevé a mi vida. Pero mi inspiración primera fue el básquet, porque era lo que estaba haciendo. Y yo quería mejorar en el básquet, quería mejorar mi sentir y mi pensamiento. Y todo lo que iba aprendiendo yo lo llevaba al básquet, al básquet, al básquet, al básquet. Y hay muchísimas cosas por qué mejorar, familia. Abismales cosas por qué mejorar. Así que hay que entender el procedimiento de cómo podemos mejorarnos, de que tenemos que llevar una atención, la única que tenemos en realidad, la atención y la energía a la mejora que hoy nosotros debemos de hacer. Todos hoy deben de mejorar algo y tienen algo por qué mejorar. Deben llevar esa atención y esa energía a mejorar eso, lo que fuese, emoción, comportamientos, pensamientos, lo que fuese, atención, energía a eso y a eso. No sale de la emoción, del pensamiento y del comportamiento, a base de nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma, hacia nosotros y hacia lo que hacemos. Familia, nos vemos en el próximo video. Let's go.